Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo de Fase 3. Soy Edgardo Lovera y nos encontramos con José Luis Vargas. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Edgardo, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Se te escucha bien, José Luis? Yo estoy un poquito afectado de la garganta, pero se te escucha muy bien. Voy a tratar de compensar ese déficit Claro. de voz entonces, Oye, para los en este amigos caso. que no nos ven y que no saben que nosotros dos somos docentes universitarios, ambos abogados, el José Luis tiene la gracia que tiene su licenciatura en filosofía, aparte de que somos compañeros del máster. El otro día nos pasó un fiasco y lo tengo que contar. Pero no soy digno del título en todo caso, te digo. No, sí está bien. Oye, pero el otro día estábamos conversando y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo y alguien hace un comentario con respecto a una reunión que estamos a la biblioteca de un querido amigo, ¿cierto? Que es Gabriel, que es experto en derecho penal. Y después aparece José Luis y tiene su biblioteca que no lo ven ustedes y quedaron todos espantados porque era como 4 veces la biblioteca de Gabriel. Entonces yo decía, claro, pero no muestra todas las bibliotecas. Claro, sí. Sí, no. Y Y nótese que yo tengo otra más por en eso te casa de digo mis padres. que no es la única biblioteca, sí, yo lo sé. Pero Claro, también hay otra claro. cosa y eso lo podríamos comentar una vez, que tú dijiste, no, es que un fondo de pantalla y hubo gente que creyó que era un fondo de pantalla. Pero porque hay mucha gente que incluso pega el fondo, y yo sé de más de alguno que tendrá un fondo falso, pero tampoco nos sacas nada con tener tantos libros si no los has leído. Pero bueno, es parte de aprender algunas cosas. Oye, un saludo a Gabriela. Gabriel que está preparando su tesis doctoral también junto a Andrés. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día, po? José Luis? Te cuento antes que vayamos a la primera pausa. Yo me voy a Vamos. fijar en la pauta porque se me olvida. Vamos a hablar del Salvador y el Bitcoin y qué puede pasar en Chile. Yo tengo algunas cosas que comentarles porque estuve investigando para que comentemos esto de las criptomonedas, especialmente que tú ves temas de Internet, ¿cierto? Vinculado a lenguaje y comunicaciones. Y después vamos a ver si vuelve o no la normalidad, porque se supone que hay muchos establecimientos que ya comenzaron en un sistema híbrido en Chile a volver a clases, pero de vuelta de las fiestas patrias, porque es feriado, va a haber un incremento. Y vamos a terminar hablando de la unidad de fomento de la UEF para saber qué pasó, porque tuvo una subida histórica y nos vamos a recordar de las personas que han tratado de eliminar esta medida de reajuste. ¿Te parece, José Luis? Vamos. Vamos a la primera pausa entonces. Bueno, volvimos a nuestra primera sección, a nuestra primera parte, y vamos a hablar del Salvador y el Bitcoin, y te voy a contar, José Luis, lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Mira, lo que pasa es que la noticia fue que en El Salvador se aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal. Yo estuve viendo algunos videos Sí, donde te puedo comentar de que hay cajeros Bitcoin y que sí. efectivamente la disposición señala que en un país que tiene una moneda local, parece que es como el colón salvadoreño, me acuerdo que el colón estaba en Panamá, es como el colón Tengo salvadoreño. entendido que la moneda de El Salvador es el dólar. No tienen moneda propia, no sé si lo puedes confirmar eso. Lo que pasa es que Tengo lo entendido que no tienen verifico, moneda propia. lo que te quería decir yo es que ellos trabajan con el dólar, me da la impresión que pasa lo mismo que con Panamá, lo vamos a buscar, y ellos tienen el colón salvadoreño, vamos a buscar aquí El Salvador, que es una moneda que es local, pero que en realidad es superada por la transacción dólar. ¿Cierto? Una situación que también pasa en Argentina. Pues en Argentina ellos tienen su moneda, pero están ya casi superados por su transacción dólar. Mira, te lo voy a decir al tiro. Lo vamos a buscar para que no quedemos con la duda, porque si no, nos va, vamos a saber. Estoy buscando por aquí donde nos dice la moneda. Estoy en Wikipedia para los amigos que no quieran dónde están buscando eso. Moneda. Tienen el colón salvadoreño, que es una cuestión que yo creo que los turistas usarán el colón y comprarán el colón para traerlo. Tiene el dólar estadounidense, que yo entiendo que el dólar de Norteamérica es la moneda de curso legal más usada. Es que, ¿por qué te lo cuento, José Luis? Porque como yo digo Panamá, en Panamá tienen el colón panameño, ¿cierto? Si no me equivoco, pero ellos utilizan el dólar nomás. De hecho, prefieren el dólar. Y ahora tienen el Bitcoin, ¿cierto? Que es una criptomoneda. Entonces, yo quería comentar algo porque no es que lleguen y lancen el Bitcoin. Yo me metí en la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador y está un resumen de la ley, y la ley lo que hace es que crea un fideicomiso, porque lo que tiene que darle es sustento a la moneda. Entonces, en estricto rigor, el fideicomiso ayuda al bono de $30 que tiene como finalidad promover la descarga del Chivo Wallet. ¿Qué es el Chivo Wallet? Es la aplicación para pagar.
Chivo Wallet. Lo encontré encachado porque el Chivo no entiende que es de nosotros. Y para que lo utilicen. Se estimaban ya hace unos días que había 50.000 usuarios y estoy leyendo esto y dice el proyecto presentado por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía establece que inicialmente el fideicomiso se constituirá con los recursos que transfiera Hacienda, que son 150 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque el respaldo que está dando el gobierno de el presidente, ay, ¿cómo se llama el presidente de El Salvador? Se me olvidó. ¿Bukele? ¿Es Bukele, José Luis, no? ¿Te acordáis? No, no lo tengo, no, confieso Que, mi ignorancia, no, no. que uno de los presidentes más jóvenes. Entonces, lo que hace la ley es muy cortita, tiene 10 artículos, se dictó el 8 de junio de 2001, es establecer que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado. Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin, por lo tanto, uno si ve videos va a ver gente que, si uno va a un supermercado, está el precio en dólares y en Bitcoin, o se acepta en Bitcoin. Hay, para fines contables, se utilizará el dólar como moneda referencial, todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin, y la ley va a otorgar esto y las monedas de darle curso legal. Entonces, está el Bitcoin con esto. ¿Qué sucede con esta situación? Para resumirte las dos preguntas que te quiero hacer. Primero, que algunos alegan que este es un gran experimento social que quiere ser el presidente de El Salvador, uno no sabe con qué intenciones, por lo que critica a la gente, eh, pero es Nayib Bukele, que es como un millennial hecho presidente, ¿ya? Es el argumento que tiene Nayib Bukele. Entonces, yo le escuché en el programa de Kaiser Report, que es una de las personas que más ha promovido a nivel de medios, este periodista economista, el que más ha promovido el Bitcoin, que señala que recordemos nosotros que el dólar norteamericano también fue un experimento, porque se transformó en moneda de curso legal internacional, dijéramos ahí, desde los años 70 en adelante. Así como el inglés agarró una prominencia muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque dos de las potencias ganadoras, Inglaterra y Estados Unidos, hablan inglés. Pues. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no fue otro el idioma? Fue el inglés que son. Entonces, hay un experimento. Él dice que démosle la posibilidad a ver cómo sucede esto. Hay dos países centroamericanos que están evaluando, pero te tengo la otra novedad. Hay un colega brillante. Oye, si puedo encontrar el nombre rápidamente lo voy a dar, porque lo citó otro colega en alguno de los grupos que yo estoy, chileno, que hizo una presentación al Banco Central haciendo consultas respecto a la importancia que tenía de que fuera moneda de curso legal el Bitcoin. Entonces estoy tratando de cargar mi grupo de WhatsApp donde lo había puesto para que les pueda comentar yo quién era. Mira, no tengo el nombre, colega, me van a disculpar, después lo vamos a poner abajo, pero él le pregunta al Banco Central. ¿El Banco Central podrá entonces operar con Bitcoin del mismo modo como hoy lo hace con divisa extranjera? Porque el Bitcoin es una moneda ahora del Salvador. Por lo tanto, si yo quiero ir a una casa de cambio y quiero que me cambien mis colones salvadoreños por Bitcoin o mis dólares por Bitcoin porque voy a ir a El Salvador, debiera poderlo hacer. Había un cajero instalado de Bitcoin en Chile, hace unos años atrás se instaló uno en Santiago. Las empresas que actualmente operan en Chile con criptomonedas, exchanges, ya no podrán operar con Bitcoin sin mediar su adecuación previa a la normativa de las divisas extranjeras, porque se tiene que adecuar, es una divisa extranjera hoy en día. La casa de cambio de divisas extranjeras podrán comprar y vender Bitcoin. Y lo otro, el Banco Central deberá mantener estadística del valor Bitcoin peso, porque tienen que entregar una estadística. ¿Cuánto vale un Bitcoin comparado a peso? Y los bancos comerciales podrán ofrecer productos en Bitcoin tal como lo hacen hoy día en dólares y euros. Esa fue la pregunta que hizo este colega, que voy a tratar de averiguar el nombre, que lo encontré muy brillante, él se dedica a esta área, porque tenemos un problema legal en Chile, a pesar que el Banco Central dio su respuesta, pero un problema legal y un problema a nivel de consumidores. Si yo quiero ir a El Salvador o soy salvadoreño y quiero comprar una moneda legal en Chile, tengo que ir a una casa de cambio o comprar en un banco. Y el banco de la casa de cambio me va a dar Bitcoin. Entonces, después de toda esta vuelta del Bitcoin en El Salvador, que es una moneda de curso legal, ¿qué implica esto? Y las repercusiones que puede tener el primer país que tiene el Bitcoin, una criptomoneda como moneda local. Hoy que me cansé. Te pregunto, José Luis, ¿qué sabes de esto y qué opinas? Que soy un completo ignorante en el tema, pero algunas ideas tengo, algunas ideas muy vagas al respecto. Primero, eh, un ejercicio de imaginación. ¿Ya? Yo ya veo en las librerías próximamente libros con algunos títulos más o menos de este estilo. Del trueque al Bitcoin. Está bueno. El salto del trueque al Bitcoin, y yo creo que
muchos se van a inspirar justamente en hacer historias de la moneda en el mundo, de los intercambios, mediante las monedas de curso legal y cómo ha ido evolucionando esto de las monedas, los billetes y ahora en este caso la moneda digital llamada Bitcoin, que hay muchas categorías, no hay una sola, entiendo. Sí. Te digo esto porque yo creo que la fuerza de los hechos, la fuerza de la historia, la fuerza de la evolución tecnológica nos va a llevar finalmente a tener que adoptar estos sistemas basados en la tecnología digital. Vamos para allá, inevitablemente. No sé cuánto se va a demorar en que esto sea un tema más masivo, más usado. Yo creo que este paso que dio El Salvador probablemente lo van a dar otros países en el futuro. Pienso yo que esa es más o menos la tendencia que va a ir dominando lentamente. No lo veo un escenario imposible para nada. Claro, y de hecho, José Luis, si tú te das cuenta, yo estaba pensando, y en las películas de ciencia ficción, estas futuristas, ¿qué moneda tenían? Yo recuerdo que parece que la Guerra de la Galaxia usa unos créditos, pero un Buck Rogers, no el Buck Rogers de los 20, sino Buck Rogers de la época de nosotros, de los 80, tenían como también una transferencia de crédito. Y en definitiva tú no veías que en esas transacciones entre mercenarios o el comercio de las películas se utilizara moneda, se hablan de crédito. Correcto. Porque también, por Así ejemplo, es. yo que tengo mi smartwatch, mi relojito, ¿cómo se llama? Digital, uno recuerda que en muchas películas la gente hablaba con el reloj y uno decía, oye, eso no se va a poder hacer. Y se puede hacer, ¿cierto? Entonces hay mucho de eso que demuestra esto. Pero fíjate que te tengo una anécdota. Yo estaba viendo para los amigos que nos escuchan y tal vez no saben cómo funciona esto el Bitcoin. Voy a contar cómo funciona más o menos el Bitcoin. Es una moneda virtual, como tú dices, una moneda de intercambio, que sirve para producir productos y servicios como cualquier otra moneda. Esto lo estoy sacando de una página que se llama especiales.dinero.com. Pero esta moneda es descentralizada, es decir, no existe una autoridad. Y ese es el cuestionamiento que existe con esto. Es decir, ¿quién respalda el Bitcoin? Porque no hay una autoridad y por lo tanto no existe un ente de control que sea responsable de su emisión y su registro de movimiento. Por eso es que se dice que las criptomonedas pueden posibilitar la estafa la piramidal, porque tú no sabes a quién buscar. Y lo otro consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual. Por eso es que están con este chivo, no sé cuánto, se llama chivo Wei, una cosa así, que tienes que tener un dispositivo, el cual descuenta y recibe pago. Entonces lo que pasa es que yo tengo unos 100, por ejemplo, unos 100 Bitcoin, que en definitiva están dentro de un servidor y que yo hago las transacciones y nunca tengo el dinero y no tengo respaldo en oro, por decirlo. ¿Te acuerdas cuando estaba el respaldo en oro? Y yo lo sostengo así. Entonces uno se pregunta, qué ingenioso, ¿dónde habrán sacado esto? Que existe una moneda que tú no tienes, un dinero que tú no tienes, y que hay un cerebro informático o una inteligencia artificial que te produce la operación para saber de que tú tienes más o menos. Y en un curso que yo hice o un taller que nos hizo Legatech, que es una empresa, vino un abogado y nos hace la referencia a un libro que se llama El abogado del futuro y nos cuenta de que esto no es una novedad porque existe en Indonesia, en las islas Chap, las piedras Rai. No sé si hay escuchado eso, José Luis, de las piedras Rai. Son unas Mira, monedas, son unas monedas que son piedras gigantes, son sí, ruedas. sí, exactamente. Creo haberlo leído, mira, en un libro que se llama La historia de la estupidez humana de Tavolari. Qué Me buen parece haber nombre. leído algo. ¿Cómo se llama la historia? La historia de la estupidez humana de Raúl Tavolari, o Tavolari, no sé. Pero, Ah, pero ese el abogado, asunto es que Raúl Tabolari. no es un ensayista, pero Ah, ya. no sé si Es que será hay un abogado. Tabolari que se llama Claro, Raúl también que escribe acá en Chile. este es, claro, el abogado chileno. No, este es un ensayista extranjero, no es Ya. chileno. Eh, y en ese tiene justamente una referencia, una historia y un ensayito dedicado. Creo que deben ser las mismas piedras, probablemente. Oye, pero un libro sobre la estupidez del hombre, ¿cuántos tomos tiene? ¿Cuántos tomos tiene ese libro? Yo creo que decir historia de la humanidad y decir historia de la estupidez son equivalentes. Bueno, lo que pasa es que, para que no saben los amigos y pueden encontrar las piedras Rai, lo que sucede es que esta es una cultura que hizo monedas redondas, con un hoyito, pero esas monedas son de piedra, así de piedra volcánica, por decirlo así.
Pero imagínense usted una rueda de un camión. Esa es la piedra más chica. Y por lo tanto, habían piedras de distintos tamaños que yo entiendo que reflejarían el valor de esa piedra. Entonces, imagínate cuando uno iba a comprar algo, uno tenía que llevar la piedra. Entonces, las imágenes que van a ver en internet van a ver 4 personas que van con un palito y que llevan la piedra, por eso tiene el hoyo. Porque tienen que ponerle un palo para sostenerlo, ¿cierto? Para llevarlo entre varias personas. Las Sí, piedras sí. Ray. ¿Ya? Y sucede que tú tenías que, por ejemplo, José Luis, tú vives a tantas cuadras de mi casa y yo tendría que, oye, José Luis, ¿me vendes un libro? Ya, ven para acá, te llevo mi piedra. Y voy con unos amigos con mi piedra. Y tú dices, llévate el vuelto. Y me vas a ir unas piedras más chiquitas y yo la llevo con el palito. Entonces eso produce un problema de operatividad en la isla de Yap, en Micronesia. Entonces, ¿qué hicieron? Que una persona que dentro de un terreno que tenía empezó a recibir las monedas y a dejarlas, pero a memorizar o a anotar en alguna fórmula las operaciones. Entonces yo venía una persona y decía, oiga, yo le compré, le vendí tal cosa a este señor y él me dijo que me iba a pagar. Ah, ya, entonces usted tiene un tercio de esa piedra Ray. ¿Cuál? Esa que está acá. Y te mostraron otra vez la piedra y eso lo memorizaba. Claro. Entonces, en estricto rigor, es lo mismo que pasa con la criptomoneda, solo que esa persona es un computador. Sí, quiero hacer una corrección, ¿eh? ¿Ya? El autor de La historia de la estupidez es Paul Tavolari Ah, y el abogado chileno es Raúl por eso que Tavolari. Ahí estábamos está la la confusión. confusión. Tavolari. Claro. Claro. Entonces, es muy gracioso lo de las piedras Ray porque Claro. tienen esa... Yo quería hacer un último alcance, o Dale no, no nomás. sé, por cierto, a lo mejor quieres seguir hablando del Dale tema, nomás. no tengo problema, pero hacer una reflexión en el siguiente sentido, que mucho se critica la economía globalizada, el neoliberalismo, y se hace una serie de críticas y qué sé yo, que esta cuestión hay que pararla, que no puede seguir, y porque vienen una serie de secuelas negativas para la humanidad, para el individuo, etcétera, etcétera. Pero yo veo una correlación muy estrecha entre la economía globalizada y el Bitcoin, porque si hablamos de una moneda que tiene la posibilidad de ser una moneda global, es precisamente el Bitcoin, en Tienes toda la todas sus razón. fórmulas. Tienes toda la razón. Claro. Y de hecho, yo me preguntaba a mí si la única diferencia que tiene la transferencia electrónica que hacemos nosotros a través de nuestras cuentas bancarias es el respaldo institucional. Y tienen el mismo inconveniente Claro. porque puede ser hackeado. Imagínate que tuvimos Transbank, que es la operadora de los cajeros, no de los cajeros, sino de los pagos electrónicos en Chile, ¿cierto? Tú has tenido como 2 incidentes este mes y ha dejado la escoba. Uno Claro. fue el viernes y por lo tanto la gente que no alcanzó a sacar dinero a los cajeros se quedó sin efectivo, no tuvo dinero todo un día, que es una catástrofe para muchos. Imagínate que tú tienes que pagar tu arriendo y era el último día de plazo. La gente te dirá, ¿creer que no pudiste sacar la plata del cajero? No puede. O tienes que pagar una consulta médica. No te decir vuelva después o te quedaste sin combustible. Entonces, por eso que hay países que trataron de mudar completamente al sistema digital y dijeron que no. Y están retomando el sistema mixto, es decir, papel con digital. Porque todavía tenemos riesgos de perder la autonomía de que caiga el sistema, por decirlo. Y el problema que tiene Claro, sí, sí, el sí, Bitcoin es sí. la volatilidad económica. No sabemos cuánto vale. Porque bajó mucho con esto de que ahora El Salvador es... Oye, y a propósito de eso, si te parece, pasamos a nuestro segundo tema. Vamos a hablar de la UEF. Así que este es fase 3. Ok. Estoy con José Luis Vargas, soy Edgardo Lovera y vamos a nuestra segunda pausa. Volvimos de nuestra pausa. Hoy nos faltó Daniel González San Martín, que nos iba a acompañar, pero tuvo una dificultad que nuestro amigo economista ha estado, oye, lo hemos invitado hartas veces, así que le vamos a decir que no ha podido, para que nos clarifique, porque nosotros no somos economistas, tenemos las nociones básicas de los estudios en economía que uno tiene en derecho, más los magísteres que tenemos nosotros hechos y el máster, donde, claro, uno tiene unas nociones, por decirlo así, un poquito más vinculadas a lo legal. Pero vamos a tratar de definir esto. Para los amigos José Luis que no están en Chile, les quiero contar de que nosotros tenemos la UEF. Y ellos dirán, oye, Chile que es un país de siglas, qué terrible tiene que ser migrante y llegar a Chile. Porque, ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas a hacer un trámite? ¿Tiene su RUT? Páseme su Claro. CLT. Dígame su RUN, que es como de guerra, así, dígame su número. Estamos cargados de acrónimos. Sí, pues mucho, mucho.
Imagínate que hubo una época, y todavía yo creo que la gente, cuando dice de qué lugares en Chile, dice un número. A los amigos les va a parecer súper raro esto. Porque nosotros somos de la región de la Araucanía, que era la novena, o es la novena región, y nosotros nos preguntaban, ¿de dónde eres? De la novena. No, yo soy de la Pero octava. también, pero hay que pensar una cosa que funciona sobre la lógica de la economía también. Claro. O sea, si tú utilizas un acrónimo, te evitas tener que decir una larga frase, qué sé yo. Eh, entonces, tiene algún sentido también. Claro que sí. Oye, Positivo, quiero decir, un sentido positivo. y junto con esta cuestión de los números en Chile, que todos los chilenos tenemos el RUT, tenemos nuestros números, también somos buenos para las siglas, ¿te acuerdas tú? Que también éramos buenos para las siglas. Nosotros en el colegio ahora no se ve tanto, José Luis, eso cuando nos decían qué significa COPEC, que, que fue la empresa estatal de petróleo en Chile, y ANSA, que fue la empresa azucarera estatal en Chile. Oye, cuando decimos que fue, es porque todo se privatizó. Y tenemos distintas siglas para cosas. Así que para los amigos que están en Chile ya se tienen que haber acostumbrado. Pero bueno, vuelvo al UF. Claro. Lo que pasa es que hubo una noticia que sucedió esta semana, el 9 de septiembre, porque después de casi 55 años, la UF superó los 30.000 pesos chilenos, que es mucha plata. Y se comenzó a discutir qué pasa con esta unidad que fue creada en el gobierno de Frei Montalva, es decir, antes de los años 70, y que en definitiva era un seguro contra la inflación que permitía mantener financiamiento a largo plazo, y que hubo algunos retractores en su época. El más famoso fue Frafra, un candidato presidencial, el primer empresario independiente que fue de candidato, que fue Francisco Javier Errázuriz, que dijo en los años 90 que iba a destruir la UEF, ¿cierto? Entonces estamos muy preocupados porque, ¿qué ha significado esto? Ha significado que, y lo habíamos dicho en el tema de la inflación la otra vez, que ha subido mucho la inflación, y una de las señales de esto es que subió la UEF. Entonces la gente se preguntará, ¿y qué importa la UEF en Chile? Importa mucho, porque como es una moneda de reajuste, en Chile, después de la crisis del dólar, ya casi nadie tiene, de la clase media, contratos que se reajusten en dólares. Porque el acabose que tuvimos nosotros fue porque hubo una época en que todos los contratos se ajustaban en dólares, cuando se produjo la crisis de los 80. Son muy pocos los que tienen en contratos bancarios reajustes a intereses bancarios. Normalmente los grandes créditos, los hipotecarios, los grandes créditos los tienen UF. Entonces comprenderán ustedes que lleguemos a 30.000 UF cuando la UF tiene que haber estado, yo estaba viendo aquí cifras, hasta el año 2010 estaba a 21.227.000 pesos. Significa que tu crédito se incrementó. ¿Qué pasó con los UF, José Luis? Pasó algo muy simple, Ricardo. Yo creo que la UF se visibilizó en este momento porque acusó un problema de nuestra economía que está en este momento se está fiebrando, y en este momento ya asomó la cabeza, asomó la inflación, y entonces, claro, está acusando un problema. Subió la temperatura de nuestra economía y yo creo que está revelando un problema que se está manifestando de a poco, lamentablemente. Entonces, la UEF había estado invisibilizada durante mucho tiempo precisamente porque teníamos controlada la inflación. De momento que la inflación ha aparecido, se visibilizó nuevamente y ha sido tema la UEF. De lo contrario, la UEF habría permanecido en un segundo o tercer plano de haber tenido controlada la inflación, creo yo. Oye, ¿sabes qué? Bueno que me aclaraste eso, porque yo una de las dudas que tengo en la terminología, no técnica, sino de la jerga de la economía, es esto del calentamiento de la economía. Es que siempre dicen, porque el problema que dicen en Chile es que la economía se está calentando. Así es, ¿cierto? Así es, claro. Y eso hace mención aquí, José Luis, a que no está funcionando. Es como una máquina que está teniendo calor y no va a funcionar perfectamente. Bueno, hay en este momento el problema yo creo que hay excesivo circulante, hay mucha demanda, excesiva demanda, y precisamente por eso también las políticas económicas del gobierno están apuntando ahora que el Banco Central, que por el momento todavía, gracias a Dios, es autónomo, está tratando ahí de regular ahí las válvulas de la economía a fin de que esta economía no permita que se desbande, se dispare la inflación, creo yo, desde mi modesta me quedó clarito, tribuna, porque yo tenía una de esas dudas, ¿dónde sale ese término? Y lo que pasa, mira, estaba viendo la inflación en el mes de agosto en Latinoamérica, y Claro. Argentina tiene 51.8, Brasil 9, México 5.8, Colombia 4, Chile 4.5 y Perú 3.8. O sea, Claro. no estábamos tan... Bueno,
esa es una de las gracias de nuestra economía que la hemos tenido durante 30 años. Al margen de muchas cosas que se le pueda criticar, el hecho de que haya tenido controlada la inflación es una de las grandes gracias, grandes virtudes de nuestra economía. Y gracias también a que por mandato constitucional nuestro Banco Central es autónomo todavía, gracias a Dios, y esperemos que siga siendo así, porque de perder la autonomía, sencillamente, estas posibilidades de controlar las variables económicas, macroeconómicas fundamentales, se perdería de raíz de perder la autonomía del Banco Central. Claro, porque entiendo yo que, bueno, hay dos posiciones, eliminarlos totalmente y otro es mantenerlos, y mantenerlos depende de con qué autonomía, o sea, dependiendo del gobierno o no, porque uno lo que entiende que el Banco Central es el que, uno lo confunde con la casa moneda es la que fabrica los billetes, pero el Banco Central es el que da la autorización para que salgan al mercado, por decirlo así, ¿cierto? Que entren a la... Entonces, la duda que existe es qué sucede con la posibilidad de que el Estado, o sea, un gobierno, arroje billete, haya más billetes y se devalúe, pero lo que estamos teniendo nosotros es que por producto de los retiros tuvimos más dinero y efectivamente compramos más y eso hace que suban los productos, ¿cierto? Que lo hemos vivido. José Luis, yo, por ejemplo, como estamos cerca del 18, he ido a comprar carne y este mes ha subido paulatinamente el valor de la carne. Muchísimo, ¿Cierto? muchísimo. Yo estaba viendo, fíjate, estaba preguntándome cuáles han sido los ciclos de inflación más altos que ha tenido Chile, que siempre se nombra los ciclos que tuvo el año 73, que está así casi como, mira, estoy mirando una gráfica, no la alcanzo a ver bien, hablo así algo del de 700%, y que es una fuerte alza que después tuvo el año 76 o 77, entiendo yo. Y después hemos tenido lo que dices tú, que es una inflación que no ha superado, nunca ha superado el 10%, ¿cierto? Que yo Así no es, sé claro. cómo lo pueden vivir los amigos en Argentina, qué terrible los argentinos con esa inflación. La inflación es una lacra y de hecho atenta contra los más básicos derechos fundamentales de las personas. Cuando de derechos se habla, yo creo que hay que partir justamente por esto. Mm. Si tú no controlas la inflación se traduce finalmente en carestía, en falta de recursos para los alimentos básicos. Estoy extremando Sí, pues, el para argumento, hacerlo pero eso es lo entendible, que pues, sucede finalmente. si Claro. esto para los amigos que no nos Salud, escuchan claro, y que nosotros tendemos con José Luis a hablarles a los alumnos de pregrado, pero se supone que esto es una conversación que tenemos entre amigos. Por ejemplo, ¿dónde uno lo denota? Si yo gano 330.000 pesos, que más o menos el sueldo mínimo en Chile, 330.000 pesos, y efectivamente con 1.500 pesos compro un kilo de pan, si me suben el kilo de pan y no me suben el sueldo, se produce un encarecimiento de la vida y algo tendré que dejar de comprar, ¿cierto? Porque exactamente. de mi ítem de gasto, que es una cuestión que no hace el chileno, ¿eh? La economía del hogar aquí en Chile se perdió, me refiero yo como asignatura, está dentro de la educación cívica o era un ramo aparte, pero no hacemos listas de compra, no hacemos minutas. Ese es un punto, fíjate que normalmente no se hace, no es motivo de análisis. Yo simplemente lanzo la idea. Yo creo que los derechos, que todos debiéramos tenerlos garantizados naturalmente, sobre todo los derechos fundamentales, pero yo creo que un principio de realismo debe indicarnos que los derechos hay que financiarlos, viejo. Ah, muy bien. Eh, no existen derechos en el limbo, en la abstracción absoluta. Hay que financiarlos y demandan recursos. Si esos recursos no están, lamentablemente esos derechos empiezan a decaer, a decantar, a perderse lentamente. Más allá de los discursos, más allá de la poesía, más allá del melodrama, yo creo que ese es un punto que hay que tener en consideración. Sí, tú tienes Los razón. derechos se financian. Sí, y lo otro que hay que ver, yo estaba leyendo un poquito sobre la economía doméstica, el endeudamiento. Chile es uno de los países que tiene mayor endeudamiento. Los amigos que han llegado de fuera de Chile saben que este es uno de los países más caros de Latinoamérica. De hecho, Santiago es una de las ciudades más caras. Uno se espanta cuando escucha el nivel de lo que le cobran por un arriendo de un espacio dentro de una casa, un departamento a los extranjeros, porque uno dice, oye, pero ¿por qué no arrendan un departamento entero si una pieza tiene el valor de eso, ¿cierto? Recuerdo a gente que, no sé, para lo que los amigos sepan, en la ciudad de Temuco, o digamos en Santiago, en una comuna más o menos periférica del centro,
tú debieras pagar 300.000 pesos por un departamento que tuviera una habitación, un baño, una cocina y un living, ¿cierto? 300.000 pesos. Pero llegan a pagar 150 por ocupar una pieza o 200.000 pesos por una pieza. Entonces decía, ¿es encarecimiento o es aprovechamiento? Hay de ambas situaciones. Aprovechamiento porque nadie le arrienda a un extranjero si no te puede dar seguridad de que va a estar aquí, porque el temor que tiene el que arrienda es, ¿será un ocupa? ¿Va a quedarse con mi departamento y no me va a pagar? O lo otro, le voy a arrendar y van a tener destrozos porque existe un poquito de temor, porque hay desconocimiento de las culturas y uno trata de achacarle a la otra nacionalidad que es más descuidada que nosotros. Entonces ahí se nota un encarecimiento de los departamentos, pero hemos tenido subida del valor de los departamentos, subida de los alimentos, los productos electrónicos han subido mucho, que ahora es una necesidad porque están todos en esto. No sé si el transporte, yo no me acuerdo porque como he andado más en bicicleta igual que tú este último tiempo, cuando andamos contigo en auto, Tengo entendido que también, Edgardo, tengo ¿cierto? entendido que también ha subido un alza. No, alza de eso. Has El experimentado combustible, eso, quiero decir. Sí. el combustible que no somos productores de petróleo. Entonces estamos con este problema. Y la UEF pasó con eso. La UEF efectivamente es una señal de que estamos encareciendo el valor de las cosas. Y entendamos de que a falta de personas que están con trabajo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, hay oferta de trabajo, Chile es uno de los países que tiene un problema que se da en el país desarrollado, que es que hay a oferta de trabajo y la gente no los quiere tomar. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que te comentaba yo que pasaba en Estados Unidos y en otros países? Pero también entendamos de que se ha producido gente que ha perdido su núcleo familiar independiente. ¿A qué me refiero? Un hijo que vivía solo con su familia ha perdido el empleo y ha tenido que volver a la casa del hogar o ha habido un familiar que lo ha tenido que apañar. Y hoy día yo creo que se nos está dando de nuevo. ¿Cómo se llama esa figura cuando uno llega a una casa de familiar de nuevo? Eso es. Ha llegado. Ha llegado, así le decimos nosotros, ha llegado. Había un aumento de lo ha llegado y por eso es que también han aumentado los campamentos. En este ciclo, los amigos que están fuera de Chile tienen que saber que han aumentado los campamentos. Pero ¿en qué medida, Edgardo, tienes cifras de eso o no? No, lo que sí hay una cifra de campamentos donde había habido un aumento, pero el argumento de los aumentos de los campamentos es que la tramitación para obtener casas con subsidio estatal estaba muy extendida en el tiempo por falta de terreno, que no es un problema, Ya. ¿cierto? No, no, si yo no discuto de la existencia del Pero el fenómeno que dato puede duro no lo existir, yo tengo. no estoy diciendo. Claro, pero si hablamos de tomas y lo decimos así en general, puede dar la impresión de que este es un fenómeno generalizado en Chile. O deben haber tomas naturalmente, pero por eso te pregunto, ¿qué cifras hay? ¿De dónde? ¿Qué cantidad? No sé. Lo voy a buscar porque había Techo para Chile, que es una organización sin fines de lucro, había hablado de la vuelta a los campamentos, porque acuérdate que se había tratado de reducir. De hecho, teníamos un campamento súper emblemático en Temuco que quedaba casi llegando al puente para cruzar a la otra comuna que tenemos cercana. ¿Te acuerdas que había como una línea de tren y habían campamentitos chicos? Ese se había erradicado. Se Porque, radicaron claro, justamente. porque la erradicación de un campamento implicaba que la persona, no es que la saquen y la saquen de ahí visualmente, es porque tiene una respuesta habitacional. Pero lo que pasa es que no se descubrió, y era una cuestión que uno notaba en los barrios, de que había mucha gente que volvía a las casas de sus padres. Entonces, por lo tanto, lo que estoy viendo una cifra por lo tanto, había gente que se había erradicado o había mayor crecimiento de personas y efectivamente había menos campamentos, pero la gente había ido a vivir a las casas de sus padres. Aquí tengo yo que dice que el 25 de marzo el catastro de campamento 2020-2021 arrojó una cifra que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos de Chile, la cifra más alta desde 1996. Ya. ¿Y qué, cuál es la fuente, perdón? Ese es Techo para Chile, Fundación Vivienda y CES. CES no sé lo que es. Yo estoy mirando Ya, Techo para Chile, ¿cierto? Que ahora es techo.org porque está a nivel ya. nacional. Dicen que, y aquí hay una lógica también, porque hay que entender que la migración ha hecho aumentar los campamentos. ¿Qué otro indicador? Tenemos una migración fuerte. Que destaca la región de Arica y Parinacota con un aumento de 243.025% en cantidad de familias, la metropolitana 224 y la Araucanía con 325. Por eso es que nosotros no notamos acá. Son Claro. las tres. Arica y Parinacota, lógico, sí, donde pasa la migración más fuerte en el norte. Santiago, porque el polo Tiene de sentido, sí, atracción, tiene el sentido. polo de atracción para la migración interna de regiones hacia el centro, como para la extranjera, pero la Araucanía, ¿por qué aumentó 325? La única respuesta sería porque esta es una región que tiene falta de trabajo y que es la región más pobre.
Sí, claro, naturalmente que no ha habido grandes inversiones desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay factores que lo explican. A mi juicio, yo creo que uno, indudablemente, es el terrorismo. Yo creo que el terrorismo de la Araucanía debe ser un factor muy determinante para que no haya inversión. Claro, dice, decía Techo para Chile que ellos habían planteado como modelo de respuesta conseguir un déficit aviacional cero en 5 o 6 años y que no fue posible, porque también entendamos de que normalmente, bueno, Temuco todavía una distancia lejana al centro son 30 minutos, cuando en Santiago son horas, y hay polos que están súper saturados. Y lo otro de que hay que entender todo lo que significa la urbanización de un lugar y que no es llegar y crear una gran población sin que tú pongas un servicio de salud, un servicio de seguridad carabinero, ¿cierto? Que lleguen otros servicios y eso no se ha podido lograr. Entonces, ese era el resultado del catastro. Oye, pero complejo porque, volviendo a la cuestión de los valores y la inflación, yo cada vez que hay nuevas noticias de otra cepa, ahora nosotros tenemos la MU, creo que la cepa colombiana es la que ha pegado más en Chile ahora, porque la Delta ya, nosotros estamos, ya sabemos que tenemos cepa Delta. Es que, si bien es cierto, estamos volviendo a la normalidad, que es lo que vamos a tocar en otros módulos, visto como la clase, en la otra sección, eh, nosotros sabemos que vamos a tener una recaída después de las fiestas patrias, todos tenemos lo mismo, porque hay un relajamiento. De hecho, ayer parece que publicaron que hubo un evento como folclórico de estos que hacen. ¿Cómo se llaman estas ferias que hacen a veces los municipios, José Luis, para celebrar el 18? Se me Las olvida. ferias costumbristas, Hubo un ferias contagio. costumbristas o no, Sí, feria costumbrista, un contagio. ya, Entonces uno dice, ya, se relajaron o no relajamos. Entonces, un grupo masivo de gente, uno solo que no debería haber ido, porque se sentía mal, tenía un poquito de fiebre, fue. Y dejó la escoba. ya. Entonces se nos va a plantear, además porque existe hoy en día ya más discusión científica respecto a que se está enfermando gente con vacuna. Porque la gente entendía que me vacuno y no me enfermo, y lo que pasa es que te vacunas y tienes menos posibilidad de morirte. Ese es el problema. Pero igual saturas el sistema hospitalario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pintamos para un año de transición muy fuerte, que sería el próximo, quizás muy parecido a este año en el primer semestre, y por lo tanto vamos a seguir teniendo precariedad económica. Vamos a seguir teniendo, y ¿qué sacamos con tener precariedad económica si los precios ya subieron y ahora tenemos el ciclo de qué pasó con los cultivos que no se realizaron o se redujeron el año pasado? Porque la agricultura trabaja de un año para otro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué te dicen tus familiares del sur, José Luis? ¿Cómo se ve la cosa más al sur? A ver, yo tengo una, como te dijera, una idea un poquito más optimista que la Dale que tú acabas Nostradamus. de dar, Edgardo. Dale Nostradamus. Yo creo que probablemente después del 18 va a haber algún incremento de un aumento de contagio y de casos, posiblemente sí. También es verdad que vienen otras cepas ahí, producto de las mutaciones del virus, lo cual es absolutamente esperable. Pero fíjate que nosotros los chilenos, siendo bastante penca, a mí, en lo personal, yo tengo esa visión del chileno que es bastante mediocre, pero fíjate que dentro de su mediocridad, el chileno es constante. Y si nosotros hemos sido relativamente exitosos en el control de la pandemia, ha sido por esa continuidad dentro de lo mediocre. No lo hacemos perfecto, no lo hacemos excelentemente bien, pero nos ha bastado, suponte tú, el hecho de que la gente mayoritariamente usa la mascarilla, que mantiene relativamente la distancia social, que los locales comerciales tienen sus protocolos mínimos para atender público y otra serie de medidas que se han mantenido, pero se han mantenido constantes en el tiempo. Amén, por cierto, de la vacunación que ha seguido con los planes y va a continuar indefinidamente, yo creo, hasta que esta cuestión se normalice. Y por otra parte, la economía, siento que pese a todas las dificultades que han aparecido, que se le han
o sea que tiene su explicación en la pandemia como fenómeno biológico, pero también ha habido obstáculos a nivel social y a nivel político. Pese a todo, creo que la economía está entrando en una fase de recuperar esa normalidad. Hemos tenido crecimiento económico pese a la inflación y todo esto. Y yo creo que nosotros vamos a vislumbrar normalidad hacia fines de este año. Y no creo que vayamos a tener terceras ni cuartas olas. Va a haber aumento probablemente sí de casos, pero yo creo que no vamos a tener situaciones dramáticas como las tuvimos a principios de este semestre o mediados de este semestre, del primer semestre de este año. Ese sería mi aproximación, mi pensamiento, digamos, más optimista respecto de esto. Ha quedado grabado, Nostradamus. Oye, todo esto, me estaba acordando mientras te escuchaba, que está bueno tu análisis, que yo tengo tu papelito todavía, donde en la universidad dijiste, Marcelo Chino Río va a Sí, ser sí, sí. número uno del mundo en tantos años. Y le diste. Y más encima lo que dijiste, la vacunación, ahora vamos, como esto va a quedar grabado, los amigos podrían ponernos en los spots que opinan, si efectivamente en Chile o en sus países vamos a volver a esta situación. A mí lo que me preocupa es que si nosotros tenemos es contradictorio, si no nos ponemos un poquito aplicados con el ingreso de los migrantes, aplicado en el sentido de la vacunación y de las restricciones, o sea, si logramos hacer una burbuja de ingresos, porque hoy en día no tenemos burbuja de ingresos, los amigos que vienen con sus problemas desde Venezuela y otros países más y llegan a Cochamó, ¿cómo se llama? Es Cochamó, ¿no? Cochane, la ciudad del norte. Colchane, Cochane, Colchane, Colchane. Colchane. Es que nosotros nos acordamos más del sur, ¿por cierto? De Colchane. Ah, sí, sí, así es. Si no ponemos una burbuja ahí, nos vamos a contagiar cuando lo que se tiene que hacer es tener una solución humanitaria, en el sentido de poder retener y colaborar con ese municipio, pues, si ese municipio está sobrepasado. Ahí ya el municipio no tiene nada que hacer, tiene que intervenir el Estado, ¿cierto? El gobierno central y ponerle recursos y todo lo demás a esta ciudad. Tengo temor de eso y tengo temor también que es necesaria la apertura al turismo. Nosotros necesitamos potenciar el turismo, para qué decir, en esta región y la movilidad laboral que se produce en el proceso estacionario, pero eso tiene que ser con mucho cuidado, porque fíjate que cuando uno dice, por ejemplo, acuérdate que tuvimos un incidente con lepra, la gente se asusta, oye, hay lepra. Bueno, la lepra no está erradicada, pero principalmente tiene que ver porque uno supone que si nosotros ponemos restricciones, por ejemplo, solo pueden llegar viajes europeos, oye, es ilusorio, pues si de Europa vienen de otros países también. Y por lo tanto podemos Claro, tener unos rebrotes sí. funcionando eso. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tener Bueno, relajo. yo solamente quería, sobre eso, mira, mi apreciación es que el problema no es de Colchane. Ya. El problema es del país, el problema de la inmigración es del país y nosotros tenemos que resolverlo como país en su conjunto, que se manifiesta Claro. puntualmente con algún grado de intensidad en Colchane es otro punto. Pero el problema, insisto, es del país. Es que por eso te decía yo, Y el que tema es de nuestra ley de inmigración, viejo. sí, lo que pasa es que, como la actual, acuérdate que eran lo primero que iban a sacar esos reglamentos, pero más allá de lo técnico, lo que digo yo es que donde se nota la despreocupación, que tienes un foco súper detectado, que es esta localidad que es colindante con Bolivia, creo, ¿cierto? Bolivia, Argentina tiene que ser Colchane, tiene que estar en esa zona del norte. Sí, naturalmente se da en los lugares que son limítrofes, sí, Claro, obviamente. pero esto es emblemático, porque es una localidad de 1000 personas donde hay 1500 migrantes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué está abandonado? Cuando uno diría, si hubiera una política de Estado, lo que tendría que ver ahí es respaldo para ese pobre municipio. Porque acuérdate que yo pensaba ¿Respaldo en en qué sentido, por ejemplo? ¿En qué sentido tú, por ejemplo, pensarías en un primero tienes respaldo que darle para...? seguridad a la gente que está ahí porque la gente reclama porque dice, oye, nos hemos visto como invadidos, ¿cierto? Ya, Fortalecimiento de las normas sanitarias allá. ya, Yo hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando hay esas tremendas filas, porque la migración cruza la carretera y lo primero que hace, porque sabe que este es un país legalista y ya está el detalle, porque hay un video que te enseña a hacer esto, va a la comisaría a autodenunciarte, porque con eso activa el sistema legal y por lo tanto no te pueden echar, porque tienes que tener una ya. resolución judicial. Entonces yo me imaginaba ahí, Colchane tendrá 3 carabineros, tiene que ser Claro, un... pero si tú colocas, voy a ¿no? dar una cifra bien arbitraria, si tú colocas 1000 carabineros, vas a tener, vas a tener un coro de defensoras de los derechos humanos mal entendidos que decir, pero ¿cómo esta es una Ah, no, pero represión yo estoy aquí? poniendo un ¿Qué sé yo? ejemplo, que Claro, yo me imaginaba en lo claro, administrativo.
En lo administrativo yo creo que tienen 3 carabineros que están recibiendo esta fila de personas que quieren hacer su denuncia y no dan. ¿Ya? Entonces, para resolver el Ya. problema legal, por ejemplo, uno tiene que comentar esto. Me imagino la posta de Colchane. Tendrá un médico con 2 paramédicos. Porque tú tienes que, ¿qué tienes que hacer con la gente que está ahí? Primero, por eso te digo yo una burbuja. Tienes que vacunarlos. No puedes dejarlos en situaciones tan precarias porque lo que estás teniendo es decir, oye, no, pero es que no podemos darle algún beneficio porque va a ser como acogerlos. Sí, pero es que se sucede que es un foco de contagio. No puedes tener más gente que se contagie. Entonces, tienen que tener condiciones estatales para ir. Yo no sé cuántos trabajadores sociales tendrá ese municipio que estarán haciendo el catastro para ver efectivamente, señora, ¿usted dónde viene? ¿Está enferma? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que el Estado lo que debería haber hecho ahí era un esfuerzo potente económico y de recursos para poder catastrar y tener cerrado eso. Y por eso se hace una burbuja. Lo que están haciendo en Antofagasta, fíjate de forma inteligente, en el terminal de bus de Antofagasta está el servicio de salud y te toma la temperatura y dice, a ver, usted no vacuna, si no, no puede seguir mandando para Chile. Tienes que producir esa restricción, porque si tienes problemas legales y tú también dices político en función de acoger o no acoger a esos migrantes, pero tienes que resolver un problema práctico que es, ya, mientras resolvemos la situación jurídica de estas personas, tenemos que tener la certeza de que estén vacunados. Pues no sacamos nada con hacer la vista seca, porque yo creo que ahí más de la mitad de las personas que salen de Colchane sale sin vacunación o sin testeo. Entonces a eso voy yo. Es una demostración lo que dices tú, porque se ve solamente el problema migratorio es cómo podemos limitar el ingreso, pero en esta situación donde están desbordados los lugares que tienen que estar protegidos como este, no hacen nada. Yo no sé si hay una política de aumento de la seguridad, de aumento de la seguridad en Colchane. No lo sé. Desconozco esos antecedentes, no sabría decirte si, no sé, la verdad es que desconozco eso. Porque yo me imaginaba que fuera Lonquimay, porque es la zona, o Currarrego, que es la zona que nosotros tenemos con más cercanía a Argentina. Entonces tiene que haber dificultades. Entonces, porque ahí te entiendo yo, que ahí se denota que nuestra política pública de migración es mala. Porque aunque la ley sea mejor, si no le da recursos a los lugares donde cruza la gente y no le da recursos a la gente que tiene que fiscalizar ese ingreso, no va a sacar nada. No me acuerdo yo, tú has tenido un viaje antes tuviste viaje antes de la pandemia fuera de Chile, ¿o no? En fecha próxima no, pero Ya, te controlan, te claro. exigen cosas. Es que yo me dio risa Claro. una cosa, mira, a mí me pasó en el cruce de Argentina a Chile, si no me equivoco, fue a principios del 2019. Sube una funcionaria de la salud y dice, en un bus, que venía un bus, no venía nadie, hay alguien que se haya sentido mal y todos nos quedamos mirando así como, no, ya, sigan. Y yo quedé así como, pero ¿cómo hacer esa la revisión? Porque en ese tiempo había un indicio tenían algo, Argentina tenía una enfermedad, no me acuerdo. Y yo dije, pero ¿cómo no van a preguntar algo más? Y de hecho, el chequeo fue típico el chequeo del perrito del SAC, que es muy bueno, el de la droga, y unos papeles. Y quedó una persona que tenía una orden de arresto que quedó ahí sin poder ingresar. Pero yo decía, qué malo nuestro sistema de salubridad, porque a lo menos llenan una declaración jurada, dice yo, bueno, no sabíamos de esta pandemia, que ahora yo creo que todos vamos a tener que tener un testeo, ¿cierto? Pero me imaginaba en esta zona, que yo supongo que no habrá ninguno que entre porque qué más inútil que tomarse la temperatura cuando uno entra a un local, José Luis. ¿Tiene algún sentido si no tiene un registro? A ver, yo creo que si algo por lo menos, pues si tú llegas con fiebre, eso es un indicio de que puedes tener una infección, evidentemente. Es que yo tengo mi cuestionamiento Yo creo porque yo he que ido a muchos algo locales indica claro. donde la temperatura varía tanto de uno, porque imagínate llega por pero yo digo, ya me puse y lo pregunté, creo que en todos los locales, me puse el asunto y calculé. Y le dije, disculpe, ¿y esta información dónde llega? No, a ningún lado. Claro, porque el dispositivo es un termómetro nomás, no es un termómetro que venga vinculado con No, algo. no de acuerdo, pero colócate en el lugar en este caso, de alguien que está atendiendo un local comercial y llega un tipo y le marca 39.
Ya que eso voy. 39. Lo Evidentemente que va pregunté, a tener que tomar alguna medida, pues claro. lo pregunté, lo Yo creo que no pregunté, lo va a dejar pasar. El momento que tiene 39, padre, qué sé yo, lo pregunté en un veamos local que chino. tiene, claro. Y después mi señor hizo unas preguntas más. Porque mira, para que veas tú que ahí hay debilidad. Lo pregunté en un local chino y le dije, disculpe, ¿y usted ha tenido incidentes donde la maquinita suena por temperatura? Pues yo supongo que cuando uno tiene temperatura alta, piteará, pues era así, pi, 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 una cosa así. Me dijo, no, nunca. ¿Pero cómo nunca? No, nunca. Y después, si no me equivoco, mi señora preguntó como en dos o tres locales, preguntó, ¿y cuánto es la temperatura por la cual usted no tiene que dejar entrar a alguien? Dijo, yo alguien parece que dijo como 43 grados. Dice, 43 grados, tú estás muerto. Pu". No podí. No, 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 Entonces, pero la temperatura normal fluctúa entre 35 y medio a pero eso lo 36 y sabes, medio, es más que o eso menos lo ese es sabes el tú. Entonces, rango ¿cuál de es mi una duda? temperatura normal. Si alguien le marca 37 y medio, ya hay que Claro, preocuparse, porque yo creo que aquí evidentemente hay eso una ya es debilidad en qué mayor, sentido. Primero, que la superior. persona que está tomando ahí la temperatura, salvo en algunos lugares, no tiene la preparación, pero entiendo lo que tu mensaje. Tu mensaje es que, por último, el que tiene fiebre no va a entrar, porque va a tener miedo a la parada. Claro, Ya. Pero yo creo claro. que ahí se han desaprovechado cosas que se podrían haber hecho, porque también yo creo que los aforos, hay alguna, y aquí nos pasa mucho con los chinos, nosotros hay muchos locales chinos donde uno dice, pero ¿cómo este local va a tener capacidad para 30 personas, 20 personas, y el de al lado, que tiene la misma envergadura, pueden entrar dos? Entonces ahí yo creo que también como que faltaba fiscalización, como que algunos se pusieron la cantidad de personas que podían ingresar así como, porque querían nomás. Es que fiscalización siempre va a faltar, pues, o Sí. sea, una fiscalización absoluta, total, es en la práctica imposible. Por lo tanto, también aquí hay un llamado a la responsabilidad individual, personal de cada quien. Sí, que no lo tenemos, ¿cierto? O sea, tú no le puedes pedir al Estado que te lo vigile, que te lo controle todo, porque es imposible. No es China. Necesitarías un, un inspector por cada individuo, entonces tendrías que doblar la cantidad de individuos para tener un inspector. Yo creo que ahora no Entonces, es tan claro, importante eso, sino que tú necesitarías el tiene programa o el siempre dispositivo. algo de selectividad necesariamente el control. Yo creo que los chinos lo hacen con el dispositivo. Oye, no, pero era porque tenía mis dudas. Yo creo que hay que ayudar a las localidades pequeñitas que tienen el problema. Arica está sobrepasada. El alcalde de Arica dice que está muy sobrepasado con esto, con la migración. ¿Por qué no le entregan medios? No entregan medios. O sea, él dice, yo no puedo ayudar a toda esta gente. No la puedo ayudar a todos. Y no puedo solucionar los problemas que tiene la comuna con esto. ¿Qué pasa si tenemos un brote importante? Mi hospital no da. Entonces hay que ver. Oye, Claro. vamos a la próxima pausa y vamos al último módulo, a la última Vamos. parte del programa. Esto es Fase 3. Soy Edgardo Lovera y estamos con José Luis Vargas. Volvemos a lo último. Oye, José Luis, está interesante lo otro. De hecho, hemos avanzado un poquito más. Siempre hablamos lo mismo. ¿Sabes tú que en la pauta teníamos otro tema que tenía que ver con la vuelta a la normalidad o no? Porque sabrán ustedes que estamos a puertas de las fiestas patrias, que es el 18 y 19 de septiembre, y ya hay establecimientos, y nosotros que hacemos clases en las universidades, que comenzaron con sistemas híbridos, no todas, pero ya hay una información con respecto al Minedu, que señaló que estaba tomando ciertas medidas y que en realidad, dependiendo del plan paso a paso, este plan que tenemos con 4 fases, donde ya la gran parte de muchas regiones está en fase 3, fase 4, que permite la posibilidad de hacer clases, ya ha aumentado la cantidad de colegios que han querido ingresar al sistema escolar. Se dijo que el primer semestre se informó que 9.692 establecimientos a nivel nacional abrieron sus puertas, lo que equivale al 63% de los recintos educativos, 57% eran colegios, 72% era jardín, y por lo tanto 1 millón de estudiantes tuvieron clase el primer semestre, en distintas modalidades. A mí me decían, porque viendo unos youtubers, por ejemplo, la Universidad Católica tenía clase en Derecho, tuvieron clase, me parece que la Chile tuvo un poquito. Nosotros estamos en universidades vespertinas y por lo tanto algunas universidades han tomado la sana decisión que como es nocturno, pueden tener problemas con los toques de queda y por eso no se han hecho la posibilidad de ampliar, y además porque hay problemas de movilización. Pero ¿qué piensas tú, José Luis, en este ciclo post 18 de septiembre? ¿Vamos a regresar a la normalidad, ya como planteas tú? No, post 18 de septiembre yo creo que vamos a estar en una cosa un poco híbrida.
¿Ya? hacia la normalidad, pero definitivamente 2022 va a ser normalidad, esa es mi Normal. apuesta. Yo creo que vamos a tener clases presenciales normales en 2022, Sí, el problema en todo el país, en todos los establecimientos y en todos los niveles. yo creo que el problema de la presencialidad está dado por dos factores. Uno es la logística de poder establecer que si tú tenías un curso, nuestros cursos eran de 30 alumnos promedio, ¿cierto? 20, 30, una cosa así. Más o menos, sí, aproximadamente. Ya, que si las salas de nosotros darían para capacidad de 10 alumnos, con las medidas restrictivas que corresponden, porque no puedes meter todas las personas dentro de eso, tienes que duplicar la cantidad de horas de clase. Me refiero a que un docente tendría que hacer clase un día lunes, antes hacían solo un lunes para 30, tendría que hacer ese lunes en dos fracciones o en 2 días, ¿Mm? con el ciclo de Sí, sanitización que corresponde. sí, sí. Creo que el sistema híbrido está pensado en nosotros, yo siempre lo pensaba como que ibas a veces a clase y otras veces eran online, pero se está tomando un híbrido donde hay alumnos online al mismo momento que alumnos presenciales, ¿cierto? Esa es la modalidad que han tomado algunas universidades y algunos establecimientos. Sí, 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 no estoy de acuerdo, claro. ¿Cierto? Esa es la modalidad más tomada, es decir, tengamos en un solo Claro, evento, te escucho. no, yo creo que la tendencia va a ser a la clase presencial, derechamente. Ya. Yo creo que lo online va a tomar su lugar secundario, auxiliar, pero no va a tener un rol protagónico como lo ha tenido en estos 2 años de pandemia. Y me trae una duda porque le hicimos una pregunta a un querido amigo, no vamos a dar el nombre para no ponernos en aprieto, que es del Poder Judicial, y dijo, y que de hecho dijo, no digamos el nombre, dijo, yo voy a negar todo si ustedes me nombran. ¿Te acuerdas que dijo eso? Ya, sí, Y le correcto. preguntamos algo, dijo, les cuento, pero si ustedes dicen que yo lo digo, lo voy a negar todo. Que era, ¿te acuerdas que dijo eso? Que fue muy gracioso. Sí, 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 recuerdo que lo dijo, sí. Lo voy a negar todo. Entonces, el punto es el siguiente. Oye, ¿me das un minutito? Tengo que ir a resolver algo y vuelvo. Coméntate No un te poquito a preocupes, los te amigos espero. mientras tanto. Vamos a esperar a Edgardo mientras va a resolver su problema personal. Eh, Tengo preparado, les anticipo algún texto que voy a recomendar. Desde ya les digo que es uno de los últimos textos de Mario Vargas Llosa, uno de los últimos ensayos que publicó. Eh, Creo que va a ser interesante que se los recomiende. Y siempre es complejo elegir un texto para la recomendación porque hay tantos, entonces cuesta tomar, cuesta tomar una decisión así, elegir este o aquel. Oye, gracias. Volví. Le estaba anticipando a los oyentes que más o menos tengo pensado Ah, que qué les voy a bueno. ofrecer o recomendar como lectura. Oye, qué bien. Oye, me perdí con esto, pero lo que te iba a decir que nos decía nuestro amigo, disculpen, pero como estamos todos desde nuestra casa, de un inconveniente que tuve que solucionar, era que se nos olvida que hay un poder del Estado, que el Poder Judicial, que tomó una determinación. Yo recuerdo que leí por ahí que había un decreto que señalaba que más allá de un año del estado de excepción, estamos en estado de excepción en Chile por la pandemia, vamos a seguir con una modalidad telemática en procesos, principalmente porque el Poder Judicial, como todas las instancias públicas y otras instancias privadas, está retrasado en sus procesos y tiene una carga de retraso. ¿Cierto? Pensemos que nosotros tuvimos, los tribunales de familia tuvieron una carga por la entrega del 10%, ¿cierto? Que tuvieron, por ejemplo, el Tribunal de Santiago contaba que en un día tuvieron 3 meses de pega, una cosa así fue la proporción, una semana, 3 meses, y no dieron nada. Entonces yo me imagino, José Luis, y vuelvo a esto, que nosotros vamos a tener un proceso de ponernos al día en todas las funciones que tienen distintos organismos, ¿cierto? Porque Sí, 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 sí. y lo otro que yo no sé si te has preguntado tú, porque yo estuve muy preocupado, hice el comentario en un curso que estoy haciendo, por suerte habían algunas autoridades de la universidad donde yo estoy, en una de las universidades, que me dijeron que lo iban a plantear porque no se lo habían preguntado, es qué medida vamos a tomar con las personas que han sufrido o sufrieron o fueron víctimas directas e indirectas del COVID. ¿A qué me refiero? Las personas que perdieron algún familiar producto del COVID. Las personas que tuvieron COVID y tienen secuelas. Entre eso yo tengo alumnos que tienen pérdida de memoria. ¿Cómo vamos a resolver ese problema con esas personas? Por ahí leí un artículo de los huérfanos del COVID. ¿Cuántos niños quedaron sin padres? ¿O cuántas personas quedaron solas producto de esto?
Entonces ahí tenemos algo de solidaridad y de política pública que hay que hacer porque hay un grupo mayoritario de esto. Yo me ponía en otros casos que pueden que no sean tan trágicos, pero me preocupan. ¿Cuánta gente tuvo que dejar de estudiar porque perdieron sus ingresos? Por ejemplo, a nivel de mis alumnos, yo tuve alumnos que tuvieron que irse a la carrera y que van a perder beneficios porque están contabilizados los beneficios. Es decir, Sí, sí. Mira, en este caso, mira, ¿qué te digo yo? Mira, lamentable, o sea, partamos, hay un tema también de sentimiento humanitario en esto, muy lamentable los casos y algo habrá que hacer al respecto. Pero también hay que ser frío en esto, o sea, hay que mirarlo en los números. En el caso chileno, la cantidad de fallecidos se va acercando a los 40.000. La cantidad de contagios tengo entendido que va en torno al 1.000.000, una cosa así por el estilo. Podríamos doblar estas cantidades incluso hacia el final de la pandemia. Pero estamos hablando de cantidades que, si tú lo miras fríamente, no abarcan la mayoría del país, sino que es una fracción del país. Entonces, todos estos problemas que yo no estoy negando que existen efectivamente y van a existir. Hay que afrontarlos y resolverlos con números en la mano, vale decir, estamos hablando de miles, pero no de millones, por ejemplo. Sí. Hoy tengo una cifra, alcancé a encontrar en Estadista, que una web, estadista.com, que siempre te tira cifras y tiene el número de personas fallecidas por COVID en América Latina y el Caribe al 10 de septiembre de 2021. Mira, son rápidos ahí. Brasil, 585.000 personas. México, 266.150. Perú, 198.621. Colombia, 125.480. Argentina, 113.099. Y como tú decías, Chile, 37.159. Estábamos bajo los 40.000. Entonces, claro, tenemos 37.000 personas fallecidas. Yo no sé cuál es el nivel, como dices tú, que es relevante también ver cuánta gente contagiada. Esa cifra yo no la. En torno al 1.000.000 tengo entendido. Ya. Porque yo tengo que ser sincero, yo tengo una sola persona, o sea, no, el otro día me enteré. Tenía hasta una semana solo dos personas contagiadas en mi familia, que eran mi hermano, pero mi hermano son médicos y ellos se contagiaron en marzo del año pasado y les dio un resfrío. Después, de hecho, fue muy malo para ellos porque quedaron como inmunes y por lo tanto tuvieron pega todo el año porque fueron los primeros que se contagiaron cuando no estaba esto crecido. Y después me enteré que tuve unos tíos que estuvieron, me enteré hace poquito, pero también me dijeron que fue un resfrío. Solo tengo nociones por un cliente de Barcelona que haya tenido secuelas graves y por un par de alumnos que tuvieron pérdida de memoria. Más allá también de una Claro, fatiga. sí. Mi argumento va en el siguiente sentido, Edgardo, que existiendo el problema, porque no se puede negar, si tú no lo cuantificas, da la impresión que es mayor de lo que realmente es. Entonces, si tú dices, ¿cómo nos hacemos cargo de estos casos? Chuta, que sí, ¿qué hacemos con estos casos? De acuerdo, sí, algo hay que hacer. Pero si tú no dices cifras, no dices cantidades, y en un contexto determinado por lo Sí. demás, porque 1.000.000 puede ser poco en un contexto poblacional mayor. Entonces, hay que necesariamente ir a las cifras, a los números, para decir el problema es este, y abarca tanta porción de la población nada más. Claro, porque fíjate porque me alivias en algo. Si la cifra es tan menor a proporción de la población como la que vemos aquí, porque si bien es cierto, Chile es un país que tiene casi 20 millones de habitantes versus todos los demás que son más grandes, puede ser que sea más fácil de solucionar económicamente, porque hay menos gente. Me acordé incluso de una frase de nuestro maestro Ibarreche. Ya, ¿qué dice? Ibarreche decía en una de sus clases que aquello que se puede medir se puede mejorar. Ya. Y en la medida que no tengas medidas, claro, pues no tienes números, no tienes cantidades, estás perdido en el espacio, no sabes qué hacer. Pues. Sí, po. Entonces, un elemento a tener en consideración en estos casos son los números, las cantidades, lamentablemente. Oye, José Luis, y hay muchas, bueno, he visto algunos programas en Argentina y en Perú que señalan que si hay un país que está apuntando a la recuperación económica rápida es Chile. De partida porque Así no ayuda, es. no ayuda al cobre, para variar, no ayuda al cobre. No, pero se refiere a la actividad privada, a la actividad empresarial de los privados, ¿no? Yo creo que ellos son el principal motor de esta activación o reactivación de la economía chilena, más allá del cobre, creo yo. ¿Y cómo nos dais tú? Hay activación, ¿cierto?
Sí, sí, yo creo que se nota, se nota, se nota. Ya han aparecido nuevas actividades que antes de la pandemia incluso no se conocían. Eh, el comercio ya está abriendo sus puertas, la microempresa, la pequeña empresa y mediana empresa, yo creo que está nuevamente agarrando lentamente fuerza, vigor, de a poco, A mí me llamó pero la creo que atención, va en me esa llamó la línea. atención algo, José Luis. Fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos teniendo nuevamente un crecimiento exponencial de la industria farmacéutica en Chile. Ya hay como 3 empresas que anunciaron creación de centros. Y eso es súper relevante porque ahí hay un capital humano que nos va a ayudar y lo otro que implica un conjunto de cosas porque se entiende que nosotros vamos a ser el foco de distribución de vacunas para Latinoamérica, Así es, sumado al incremento de los proyectos de hidrógeno verde y energía renovable. Ya más así porque es, que claro. entiendo que la vacunación y el sistema de seguridad chileno, o sea, Chile tiene los mismos problemas que otros países, pero en menor proporción a ciertos niveles, más allá de todos los problemas de corrupción que tenemos todos los países, hay un poco más de control. Alguien decía el Estado de, no, no es cierto, la seguridad jurídica, decía un argentino otro día. Chile tiene seguridad jurídica que no tenemos nosotros. Me refiero a la contratación que pueden tener extranjeros, empresas extranjeras con el gobierno chileno o con Chile. Va a implicar de que yo entiendo que hay empresas que tenían inversión en algunos estados latinoamericanos que las van a sacar, de hecho pasa en Argentina, y las van a trasladar a Chile, por seguridad salud sanitaria y por seguridad jurídica y seguridad económica. Entonces vamos a tener un incremento. O sea, se hubiera notado más en una situación no como esta, pero aquí lo que va a suceder es que no vamos a durar menos, porque creo que Argentina tiene calculado 6 años para recién volver a niveles antes de la pandemia, y nosotros creo que es un año. Te vuelvo a insistir, yo creo que nosotros vamos a estar en una situación de normalidad el 2022. Mm, sí, me parece. Me parece. Bueno, José Luis, ¿te parece que vayamos a nuestro último bloque, que es el de recomendaciones? Y tomamos una pausa. Vamos, Este es fase 3. Soy Ricardo Lovera y estamos con José Luis Vargas y vamos a nuestra última pausa. Regresamos y estamos en fase 3. Soy Edgardo Lovera y estamos junto a José Luis Vargas y vamos a hablar de las recomendaciones. Te voy a pedir que partas tú, José Luis, porque yo tengo que ver la mía. Así que cuéntanos, ya habías adelantado algo en el bloque anterior. ya. Sí, algo le adelanté a los amigos y bueno, y ahora les cuento de qué se trata. El ensayo que voy a recomendar en esta oportunidad se llama La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa. Este libro es importante porque permite entender el cambio de postura política de Mario Vargas Llosa, que originalmente era de izquierda, eh, y de izquierda, entendido, marxista, y luego viró su pensamiento hacia un pensamiento liberal, privilegiando al individuo frente a la nación, a la clase, a los partidos. Y aquí en este ensayo hace un análisis de los pensadores que determinaron el cambio de pensamiento en él, entre ellos Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, el francés Raymond Aron, Isaías Berlin y el otro francés Jean-François Revel. Son una serie de pensadores que determinaron el cambio de pensamiento, de postura política de Mario Vargas Llosa, amén, por cierto, de las experiencias que él tuvo de estar o conocer directamente la experiencia de la Unión Soviética y de Cuba. Él estuvo ahí, presenció cosas, vio cosas que le resultaron chocantes y por ahí empezó a gestarse el cambio de pensamiento ideológico político en este gran escritor peruano. Así es que ese es el libro que les recomiendo en esta oportunidad. Oye, La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa. y súper atingente porque Vargas Llosa hace un día hizo la confesión de que había sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote a los 12 años, que fue como la noticia Ya, que ha golpeado con respecto a Vargas Llosa en una entrevista y señala que fue en un colegio de Lima. Entonces uno ya, dirá, oye, qué penoso. Yo no sé, más de alguno dirá, oye, ir a lanzar un libro, hacer algo publicitario, ¿no? Porque la gente a veces tiene que tener ciertos eventos en su vida, se demoran más
en reconocer estos episodios porque los guarda por vergüenza, por temor, y a veces los bloquean. Entonces, fuerza para él y su familia, porque es algo muy terrible y que puede marcar toda la vida de una persona, que uno ve lo exitoso y a veces no ve efectivamente las penas y las tristezas que implica todo eso. Recordemos que en lo farandulero él está emparejado actualmente con Isabela Presley. ¿Te acuerdas la expareja de Julio Iglesias? Sí, sí, así es. Estoy leyendo todavía Revista Rosa, que mira. Se ven bien ellos dos juntos, se ven bien. Los veo contentos. Los veo contentos. Oye, mi recomendación. Lo que pasa es que a nivel de los podcasts que escucho yo habitualmente y donde saco un poquito de información, hay uno que se llama la Weekly de Emilio Domenech. La Weekly es un newsletter bisemanal, es decir, te llega un correo y viene con unas conexiones a audio, donde Emilio Domenech y un equipo de 2 colaboradores, que ahora hay uno solo que es Anita Pereira, indagan sobre la actualidad de 4 focos informativos, que son la política y las intrigas de Washington DC, porque Emilio Domenech está en Nueva York, la cultura y el glamour de Hollywood, la innovación y la tecnología del Silicon Valley y la geopolítica internacional del planeta Tierra. De eso hablan ellos. Y todo contado desde el centro del mundo Ya. porque él está en Nueva York y no está en Wall Street, pero está cerca del centro de Nueva York. Y por lo tanto, te informa de algunas cosas. Yo he aprendido mucho la discusión constitucional y cómo se maneja el Senado y las fuerzas políticas republicanas y demócratas en cuestiones que no vemos. Nosotros no vemos la disputa de los senadores regionales, o sea, son regionales, estatales. No vemos esa disputa. Solamente vemos la disputa del presidente con el Senado como una instancia colegiada. Es como que en el extranjero ven solo la discusión que existe en Chile con el presidente y algunos líderes políticos, pero no la que afecta a los estados, que es súper relevante. Ellos tienen una publicación gratuita y otra sin publicidad. Yo, de hecho, estoy suscrito. Y en el último hablaron de algo que me llamó la atención, era con respecto a qué pasaba en Texas y estos procesos que están iniciando los conservadores para eliminar el aborto. Porque recuerda que el aborto es legal desde el año 70 y tanto en Estados Unidos debido a una sentencia judicial. Y son pequeñas cápsulas que duran entre 5 y 6 minutos, nunca tanto como la nuestra, y tienen una semanal que dura 26. Entonces hay bastantes temas vinculados a la política internacional. ¿Y cuál fue lo más penoso para mí? Que la única vez que hablaron de Chile, que había sido antes, que fue en la convención, especialmente cuando se eligió como presidenta Elisa Loncón, por ser ella mapuche, indígena, fue ahora con el escándalo de la lista. Entonces los amigos que quieran escuchar en el podcast pueden meterse a las distintas plataformas, yo escucho Spotify, y buscar la Weekly de Emilio Domenech. Esa es la recomendación para esta semana, José Luis. Perfecto. Bueno, José Luis, si te parece, ya hemos cumplido con nuestra fase de reunirnos, nos ha costado porque tenemos un temporal de viento y lluvia en la ciudad de Temuco, así que teníamos un temor de que tuviéramos problemas de conectividad, pero no tuvimos dificultad de que nos despidamos los amigos y amigas que nos escuchan y agradecerles tanto a aquellos que nos han escrito, nos han dicho que nos están escuchando, como a aquellos que nos han retado porque no les han gustado nuestras opiniones, pero es parte de esto. Así que, José Luis, las palabras para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, como siempre, mis buenos deseos para todos ellos y que todos caminemos en la dirección de las virtudes, principalmente la virtud de la prudencia, creo yo. Ya, muy bien, José Luis, me parece muy bien. Muchas gracias por la compañía, un gusto verte nuevamente. Este fue Fase 3. Soy Edgardo Lovera y junto a José Luis Vargas le deseamos una muy buena semana.